¿Qué tal, mis hermanos y mis amigos? Bienvenidos nuevamente a su canal católico Levántate y Camina. Nuevamente el Señor ha querido que reflexionar esta bendita palabra del Evangelio de hoy lunes 4 de julio. Lo vamos a hacer gustosamente junto a mi esposa para meditar esta palabra y saber lo que Dios nos habla en nuestro corazón, y así también invitarles a ustedes a que nos acompañen a escuchar esta palabra para llevarla al interior de nuestro corazón. Y sabemos que no es fácil poder vivirla, pero si le pedimos a Dios, vamos a hacer lo posible de poder vivir según la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Sean bienvenidos, mis hermanos, y vamos a iniciar leyendo el Santo Evangelio. Les invitamos a ponernos en la presencia de nuestro Señor Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Santo Evangelio de este día está tomado de San Mateo 9, versículos del 18 al 26. Y la palabra del Señor nos dice así: Jesús resucita a una niña y cura a una mujer enferma. Mientras Jesús hablaba, llegó un jefe de los judíos. Se postró delante de él y le dijo: Mi hija acaba de morir, pero ven, pon tu mano sobre ella y vivirá. Jesús se levantó y lo siguió junto con sus discípulos. Mientras iba de camino, una mujer que desde hacía 12 años padecía hemorragias se acercó por detrás y tocó el fleco de su manto. Pues ella pensaba: con solo tocar su manto me salvaré. Jesús dio vuelta y al verla le dijo: Ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y desde aquel momento la mujer quedó sana. Al llegar Jesús a la casa del jefe, vio a los flautistas y el alboroto de la gente. Entonces les dijo: Váyanse, la niña no ha muerto, sino que está dormida. Ellos se burlaban de él. Después que echaron a toda la gente, Jesús entró, tomó a la niña por la mano y la niña se levantó. El hecho se divulgó por toda aquella región. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, gloria a Dios, mis hermanos. Hoy esta bendita palabra pues la hemos escuchado con amor y con mucha atención, y saber que hoy el evangelista San Mateo en ese capítulo 9 nos describe la vida pública, cierta parte de la vida pública de nuestro Señor Jesús. Y nos cuenta y vemos en el relato la fe de dos personas que podríamos decir sí sabían de Jesús, porque sabían de Jesús, pero quizás no estaban tan acercados como los discípulos, digo yo. Yo diría de dos personas que no tenían fe, porque se supone por el tipo de personas, porque no eran de los que caminaban con Jesús, ¿verdad? Pero en aquel momento de necesidad, ¿verdad?, se llenaron de tanta fe. Y muchas veces así puede suceder en nosotros. Personas que a veces nosotros podemos decir que no van a la iglesia, que no están tal vez en un grupo
o en un ministerio, en un apostolado, como podemos estar algunos de nosotros, y se acercan, tal vez porque llegó una enfermedad, porque llegó un problema, y solo conocían de Dios, solo conocían de aquel Jesús, habían escuchado, pero cuando llegan y se dan cuenta y son sanados, o alguien les ha hablado de Dios, en el caso, en la iglesia, en un grupo, como decimos, en un apostolado, reciben la sanación, reciben aquel milagro que ellos esperaban, y su fe se aviva, ¿verdad? Porque nace en ellos aquel amor grande, pierden aquella vergüenza, porque si hablamos de la mujer hemorroísa, esta mujer que tenía esta hemorragia, dice de que no tuvo pena de meterse entre la multitud, porque los que iban ahí eran los seguidores, y ella era impura. Solo el hecho de padecer de esa hemorragia, ella era impura, pero no tuvo vergüenza, y además traspasó, porque tocó el fleco del manto de Jesús. Amén. Y lo que podemos ver, así como dices, esta mujer se ha de ver sacrificado para llegar hasta donde Jesús, porque muchas veces, lastimosamente, los que nos creemos que que vamos a la iglesia frecuentemente y que estamos en un ministerio dentro de nuestra parroquia, a veces, en lugar de hacerle más accesible a las personas que quieren encontrarse con Jesús, muchas veces le ponemos muchos obstáculos. Y eso lo muestra la Biblia. Siempre en la Biblia aparece que los discípulos se oponían, trataban de que no llegara, pero esta mujer, al sentirse desconsolada, porque había visitado ya muchos médicos. Había visitado, sí, ya había ido a pasar consulta, había gastado mucho dinero y no tenía ya alternativa más. Ya todo lo que ella poseía se lo había gastado. Entonces le quedaba a alguien a quien recurrir, y ella sabía, ahí le nace la fe. Ahí le nace la fe de la necesidad, como dices. Muchas veces, hermanos, de las necesidades nuestras, de nuestras aflicciones, ahí reverdece la fe. Y bendito sea Dios que nace la fe y que nos permite buscar a Jesús, llegar a tocar, dice la palabra de Dios, la orilla del manto, llegar a tocarle su ropa. Pero ella sabía que con tocarle su ropa, el Señor iba a escucharle y se iba a fijar. Y era una persona que no andaba con él. Él encontró la oportunidad y la buscó. Entonces, Jesús está para todos. Jesús está para los que estamos constantemente, muchas veces en la iglesia, en los ministerios. También está para aquel que quizás nunca ha ido a la iglesia. O sea, nosotros no podemos señalar a una persona diciendo, si tú no vas a la iglesia, ¿cómo te va a escuchar Dios? No, Dios es omnipotente, es omnisciente, es omnipresente. Él hace y lo que Él quiere. Entonces, vemos que esta mujer, después de esos años de padecimiento, el Señor le dice, hija, tu fe te ha sanado. Esa enfermedad queda curada. ¿Por qué? Porque esta mujer se sintió con la necesidad de buscar a Jesús, de tocar a Jesús. Y hoy nos sentimos nosotros así, de corazón, con el deseo de, mira, si estás pasando dificultades, si tienes algo que tu corazón te duele, alguna situación que crees que ya hiciste lo imposible,
y que ya fuiste donde tenías que haber ido y aún así no has solventado tu dificultad, te queda alguien, Jesucristo. Búscalo, tócalo. Nunca es tarde. Siempre Jesús está con nosotros. Como el caso del jefe de los judíos, que su hija le dice: mi hija ha muerto, acaba de morir, pero ven, pon tu mano sobre ella y vivirá. Qué fe es esta, ¿verdad? Vemos como este hombre, quizás nosotros en nuestro caso vemos a alguien así de nuestra familia, nuestro hijo, comenzamos a dar gritos y decimos, y ahí nos quedamos, se murió. Y mira, pero este hombre, y es el jefe de los judíos, dice, yo creo que tenía las posibilidades ya había ido quizás a pasar consulta con los médicos, con su hijo, y vemos como este hombre tiene aquella fe, y cualquiera se pudo haber burlado, porque dice acá que se pusieron a reír cuando Jesús llegó y les dijo, estaban los flautistas ahí, ya los que en aquellos tiempos se contrataban como dicen, las lloronas, los que hacían como el show ahí de estar llorando, de estar quizás demostrar el dolor, demostrando el dolor, y ellos se pusieron a reír, y Jesús le dice, solo duerme. Qué bonito, qué fe más grande, y es la fe a la que nosotros estamos llamados, porque muchas veces nosotros creemos inmediatamente en lo que vemos. Y este hombre, habiendo visto a su hija que estaba muerta, él corrió donde Jesús. Aparentemente las cosas, los problemas ya no tienen solución, pero hagamos nosotros lo posible, y Jesús hace lo imposible, pero todo y cuando nosotros tengamos fe. Y la palabra, lo que le dice el jefe es este padre desesperado al ver la situación de su hija. No es que le dice, mi hija puede morir o mi hija se va a morir. No, él es claro y le dice, él se postra, dice, ante Jesús, frente a Jesús, y le dice, mi hija acaba de morir. Acaba de morir. Para nosotros ese es el final. Ya no hay nada más que hacer. Se terminó. ¿Y para qué ir a buscar? Ya no. Pero dice, mi hija acaba de morir. Y le suplica, pero ven, pon tu mano sobre ella y vivirá. Mis hermanos, qué bendición, la verdad. Hoy aprendemos sobre la fe. Debemos de tener fe. En las situaciones que nosotros nos sintamos, quizás ya nos sintamos muertos en vida. Posiblemente ya nuestra vida no tenga ningún sentido. ¿Por qué? Porque el dolor ha sido tan grande que dice, ya no merece, decimos muchas veces, seguir viviendo. ¿Para qué? Si yo con esta vida que tengo, ya solo son dolores. No, mi hermano, espera. Toca a Jesús, busca a Jesús, y Él siempre dará la respuesta que más nos convenga, que más nos convenga. Y siempre vemos que Jesús no solamente sana, primero sana el alma, después sana nuestro cuerpo físico, y no se queda ahí solo contigo y solo conmigo, sino que dice toda la familia. En este caso dice, el hecho se divulgó por toda aquella región. Entonces aquí nos invita, y nosotros pues a creer, a tener fe que Jesús sana. Ábrele las puertas de tu corazón
querido amigo, querido hermano, a esa sanación espiritual, porque muchas veces esta mujer había padecido por años esa hemorragia. ¿Cuántas veces no tenemos hemorragia en nuestro corazón de odio, de rencor, de resentimientos que nos están matando, ¿verdad? Y muchas veces por situaciones quizás que se pueden dar dentro de nuestra iglesia, si por X motivo tú te has retirado de asistir a los grupos de oración, de asistir a un ministerio, de asistir a la parroquia, porque tuviste mala experiencia, o porque crees que Dios no te escucha, o porque nadie te ha hablado de Dios, hoy es el momento, mi hermano. Mira, Dios es misericordioso, y así como el Señor le habla a través del profeta Osea, cuando el profeta Osea habla y dice: esto me dice el Señor, esto me dice el Señor. Tú, Israel, dice, que te has comportado como una infiel, te llevaré al campo y te hablaré al corazón. Imagínate, y te hablaré al corazón. ¿Para qué? Para que cambie de su manera de ser, de su manera de actuar. Te haré fiel, dice, y escucharás al Señor. Más o menos así dice la primera lectura, y es lo mismo que nos dice a nosotros hoy. Por circunstancias, por diferentes circunstancias, muchas veces cerramos el corazón a Dios. Pero hoy el Señor nos habla y nos dice que nos hablará nuevamente a nuestro corazón, porque hemos hecho las cosas inadecuadas. Pero Él nos vuelve a llamar y nos hablará al corazón y nos permitirá poder cambiar nuestra manera de ser y nuestra manera de vivir. Así es que, mis hermanos, hoy ha sido un privilegio poder haber compartido con ustedes este evangelio, esta palabra que antes de hablarles a ustedes nos habla a nosotros, porque necesitamos de Dios. Y recordemos que Dios es un Dios de amor, es un Dios que siempre va a estar con sus brazos abiertos, esperando por ti y por mí. Nadie te critica, nadie te juzga, hermano o amigo. Si tienes una enfermedad, si tienes un problema, acércate a la iglesia, busca hablar con alguien y Dios te sanará, te salvará. Y en la comunidad, en la parroquia donde tú vayas, primero Dios, habrán manos abiertas para abrazarte y para acogerte. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, y les suplicamos, si aún no se han suscrito a este canal católico Levántate y Camina, háganlo. Y si pueden compartirlo, pues será más que de bendición. Gracias. Hasta la próxima. Bendiciones.